Bien, gracias. Pásale adelante, por favor. Pásale. ¿Cómo está, Bento? Bien, gracias. Hola. Pásale adelante. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, gracias a Dios. Bien y de buenas, Bento. Ah, qué bueno. Qué Muy bueno, bien. qué bueno. Sí, para no darte Pues- la espalda. Pues nos da gusto que estén con nosotros aquí platicando. Y aprovechando, pues estoy un poco triste porque ayer que vi uno de mis primos me contó que se había lesionado. Él es jugador profesional de fútbol y pues al parecer es una lesión del ligamento cruzado anterior. Y pues aprovechando que están aquí con nosotros, tomándonos el cafecito, pues me gustaría que me expliquen un poquito sobre en qué consiste esta lesión. Con todo gusto. Sí, pues el Fer también me estaba platicando, ayer me marcó. Entonces, pues yo le expliqué un poquito acerca de la rodilla, pero pues le comenté que vamos a venir con ustedes, que son los expertos para el tema. Y pues quisiera que, nada más le platiqué que el ligamento cruzado anterior está en la rodilla, pero no sé si ustedes nos pueden platicar acerca de la rodilla, de su anatomía. Claro. Y de la ubicación de este ligamento cruzado anterior. Claro que sí, bueno. Gracias porque nos invitaron el día de hoy a pasar un rato agradable, tomándonos un café y hablar pues, ahora de este tema triste de tu familiar, ¿no? Sí. Mi nombre es Manuel Hernández, soy médico, tengo, aparte, soy fisioterapeuta deportivo y por ahí hicimos el máster de fisioterapia deportiva. Y aquí con nosotros pues, está Ramsés, que él es kinesiólogo y redactador hacia el deporte. Y pues bueno, conocemos un poquito, ¿no? No se dejan de aprender, de conocer un poquito de esa lesión. Y pues bueno, vamos a comenzar a platicarles, ¿no? Okay. Esa lesión cada vez se hace más común en los deportes. Aquí en México pues no nos dedicamos tanto a la investigación o a estar publicando, pero en Estados Unidos hay artículos que dicen que 3 de cada 1000 deportistas activos van a tener una lesión similar a la de tu primo, ¿no? Del ligamento cruzado anterior. Y al año se realizan en Estados Unidos 100,000 cirugías al año del ligamento cruzado anterior. Entonces pues cada vez es más común, cada vez el promedio de edad disminuye. Antes decíamos que era en los adultos, en los hombres, pero cada vez es más en mujeres también. Y la edad, tenemos aquí una paciente que tiene 15 años y es un ligamento cruzado roto y lo operaron, ¿no? Ya hablando un poquito de la anatomía de la rodilla, el ligamento cruzado anterior es un ligamento intraarticular, pero está extrasinovial, ¿de acuerdo? Es un ligamento pequeño, mide alrededor de 33 a 38 milímetros y tiene una inserción hacia la tibia, en la glenoide interna de la tibia, entre la inserción del menisco medial y por delante del menisco externo. ¿Sí? Por eso es que también luego el ligamento cruzado anterior va acompañado de una lesión de menisco medial. No siempre, pero en su mayoría sucede de esa manera. De ahí se va hacia arriba, oblicuo, se va su trazo oblicuo, hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera, y llega hacia la cara axial del cóndilo lateral del fémur. Así es como se encuentra el ligamento cruzado anterior. Por detrás tenemos el ligamento cruzado posterior, por de fuera están el ligamento colateral medial y el ligamento colateral externo. Se encuentran los meniscos, que son los soportes, pero lo que le pasó a tu primo, lo que nos compartes, fue el ligamento cruzado anterior, ¿no? Ok, y de acuerdo a su localización, tengo entendido que cumple la función de estabilizar la tibia hacia anterior. Además de esa función, ¿tiene otro tipo de función? Sí, claro. El ligamento cruzado anterior, su principal función es limitar el desplazamiento anterior de la tibia referente al fémur, o sea, que no se nos vaya hacia adelante. Si pasara, si no funcionara el cruzado, pum, tibia se va, ¿sale? Es lo que pasa. Aparte, bueno, junto con el cruzado posterior, son estabilizadores de la rodilla
para que cuando hagas una flexión y una extensión, tu rodilla no haga un movimiento de oscilación, no gire, ¿sale? Es por eso que el movimiento de giro en tu rodilla no es un movimiento natural, ¿sale? O sea, no es un movimiento como tal. Si hay un juego, sí se permite ese desplazamiento, pero los cruzados, tanto el anterior como el posterior, ayudan que en la flexión y extensión sea limitado ese movimiento, ¿sale? Ok. Es principalmente la función del cruzado anterior, ¿sale? La estabilización. Recordar que tiene dos haces, un haz anteromedial, que este haz es más largo, está más propenso hacia los traumatismos, y un haz posterolateral, que este haz posterolateral es más resistente cuando hay rupturas parciales. ¿Sí? Recordar también que está irrigado por una arteria, es la arteria geniculada media, y que está más irrigado hacia la parte de la tibia, y conforme va ascendiendo hacia la parte axial del cóndilo del fémur, va perdiendo esa irrigación. Por eso es que del cóndilo del fémur es donde más se desprende ese ligamento. Y ahorita que ya platicamos un poquito de la función y de su anatomía, cuando estamos platicando del caso del primo de Fer, ¿por qué fue que este ligamento se lesionó? ¿Cuál fue el motivo del porqué de esta lesión? Okay. Bueno, en el caso de tu primo, Fer, ahora sí que dicen que uno del equipo tiene la probabilidad de que le pase, pues bueno, le tocó desafortunadamente. En cuanto al mecanismo de lesión, un 70% del mecanismo, 60-70% ocurre sin traumatismo, ¿sale? Y ya un 30% es que hay un traumatismo, ¿no? La mayoría de las rupturas del cruzado anterior son sin traumatismo. Una es que hagan una hiperextensión, ¿sí? Otra es que hagan una rotación interna o un valgo forzado. Eso es, o sea que su pierna se quedó y giró, entonces el ligamento aguanta y tiende a romperse. O en un salto y cae en hiperextensión y es de otra manera donde se rompe ese cruzado. Entonces, los deportes donde hay más pivoteo, que son los giros, las rotaciones, son los que tienen más probabilidad de lastimarnos hacia el cruzado. Como en el caso del jugador de Zlatan Ibrahimovic. Se puede hacer mal. Cuando saltó hizo una hiperextensión de la rodilla. Así es. ¿Y por qué es más propenso, Ramsés, el ligamento, que se lesione más el ligamento cruzado anterior que el ligamento cruzado posterior? Como platicaba Manuel, tiene que ver mucho con la cuestión anatómica, ¿no? Dónde se origina, dónde se inserta, y el tipo de haces que tiene. Y el movimiento es más fácil que durante una actividad deportiva, por la cuestión de la biomecánica, es más fácil que la tibia se vaya hacia anterior que se vaya hacia posterior. Un mecanismo más para que se rompa el cruzado posterior, ese es más un contacto directo para que se vaya la tibia hacia posterior, que algo aquí me empuje. Pasa muy frecuente, por ejemplo, en los jugadores de americano, que se frenan con sus pies, lo estabilizan y llega alguien por delante y los trajea y pum, se va hacia atrás. Ahí sería un mecanismo más común de un cruzado posterior. O cuando va la pierna muy elevada y por un impacto también pasa eso, ¿sabes? Como decía, el cruzado anterior se rompe más fácil cuando hay una hiperextensión con un contacto en el suelo, para que la tibia precisamente hace eso, no se va hacia adelante. Es más que nada una cuestión de mecánica y a su tipo de las fibras que tiene el ligamento, ¿sabes? ¿Qué otra cosa? Pues mencionar también otro factor de riesgo que posiblemente también ahí tenía algo que ver tu primo, hay que hacer una evaluación. Probablemente tenía más marcado un valgo en su rodilla, es un factor que determina de gran parte a que se rompa el cruzado. Ok, y en cuanto a la evaluación, ¿qué pruebas se pueden hacer para sospechar sobre una lesión en el ligamento cruzado anterior? Sí, por ejemplo,
en el caso de, volvemos al mismo caso, al primo de Fer, que en ese momento como fisioterapeutas o kinesiólogos, ¿qué es lo que podemos hacer o abordar en ese momento? O pruebas rápidas para saber que, o darte una idea de que se lesionó el ligamento cruzado anterior. Ok. Bueno, la mitad del diagnóstico te lo da el interrogatorio, ¿no? Y lo que te va a referir el paciente y la clínica, lo que estás observando o presente en ese momento, ¿no? Que siempre los pacientes, si le preguntas, Fer, a tu primo, seguramente escuchó algún chasquido, algo que se rompió, y es un dolor agudo, ¿no? Es un dolor de un latigazo, a veces se refiere como si fuera un latigazo, y luego, pues bueno, la rodilla va a presentar algo de flebosis, o sea, inflamarse, principalmente con dolor. Y en cuanto a pruebas, hay unas pruebas, es la prueba de cajón anterior, que la puedes realizar ahí, o hay otra prueba que es la prueba del Lachman y pivot chip, ¿no? Esas tres pruebas son las que más se realizan, pero como está muy agudo, pues todo lo que quieras manipular le va a doler. Entonces, creo que ahí en la etapa más aguda, aparte de las pruebas, pues es lo que te refiere al interrogatorio, si estuviste en el partido o en el entrenamiento o viendo al momento de que se lesionó, como te das una idea regresando al mecanismo, ¿no? Si hizo un valgo forzado, la rotación interna, si cayó en hiperextensión, tú vas viendo. Pero en cuanto a pruebas, son las pruebas, ¿no? De esas pruebas, la literatura dice que Lachman es la que tiene más, que es más confiable, ¿no? Okay. Eso te haría sospecharlo, bonito. Ya de ahí, pues bueno, entras a los estudios de gabinete, manejas, como ustedes saben, pues el dolor, tratar de controlar la inflamación, esperar y mandarlo a hacer su estudio, ¿no? Que en este caso es la resonancia. Si está ahí el médico, los días, si trae la rodilla muy inflamada, pues bueno, el médico hace una artrocentesis, que ya sabes que es sacarle el líquido a la rodilla, y si hay hemartrosis, si ya está con sangre, pues eso nos hace sospechar en un 60% de que el cruzado está roto. Pero en el momento es eso, prácticamente en el momento es eso. Es una pregunta. Mencionaba en el libro de rehabilitación ortopédica, uno de los autores dice: si el paciente te refiere que algo se escuchó, que tronó en la rodilla y sus huesos están intactos, sospechamos del ligamento cruzado anterior hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sus qué? ¿Mandé? ¿Sus qué están intactos? El ligamento cruzado anterior. No, si sus huesos están Si sus huesos están intactos. Escuché otra cosa. No, huesos. Oye, Dice, ¿cómo? No. Si dice si sus huesos están intactos, la cuestión no sospechamos del cruzado. Y ahorita que estamos hablando de estudios radiológicos o estudios de Sí, gabinete, a nosotros, ¿qué nos dice que este paciente sí va a necesitar una cirugía, que va a pasar, que necesita pasar por una reconstrucción del ligamento cruzado anterior? Okay. ¿En qué nos basamos? Primero las pruebas, nos hace sospecharlo, ya pues, el diagnóstico definitivo, lo que lo confirma, pues es la resonancia, ¿no? Y si está roto el ligamento de tu primo Fer, pues es cirugía, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? Si tú lo refieres a eso, bueno, es pacientes jóvenes que sean deportistas, y si él es profesional, pues bueno, tiene que operarlo. ¿Qué lo diría que no se operen? Por ejemplo, hay jugadores de fútbol americano que están cerca del supertazón o finales y deciden operarse y les ponen vendajes funcionales y se la juegan, pero eso no quiere decir que en un futuro se vaya a operar, ¿no? Tienen que operarse, este ligamento sí o sí. ¿Que no los operan? La literatura dice pacientes mayores de 40 años o pacientes que no hacemos caso a la rehabilitación o que no pueden seguir una buena rehabilitación o que no pueden estar yendo, también deciden a lo mejor no operarse, ¿no?
se le explica al paciente que eso le va a generar en un futuro, si opere o no, va a ser una artrosis degenerativa de su rodilla, ¿no? Luego, al año, a los 3 años, 5 años, tiene más probabilidad de que se lastime el menisco sin esa lesión del suelo cruzado, no se lo lastima, ¿no? El menisco medial sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Pues bueno, la actividad del paciente, la edad es otro criterio, y sobre todo eso, ¿no? Ok. Él su primo es jugador profesional, No, se tiene que operar, ¿no? Como saben, pues va a tener inestabilidades de esa rodilla y en consecuencia puede tener una lesión pues que acompaña a la del ligamento. Ya el ligamento está roto, puede tener otra lesión, sobre todo así menos.